explicar ni nada. Vea, vea. This Troya. No entiendo. Es que está en inglés, pero sí, esto es Troya. ¡Oh, cielos! Oh, Pérfido Paris, raptor de la preciosa Helena. ¿Le pasa algo? No, habla solo. Otra preguntita, si es tan amable. Claro, claro, para eso estamos. ¿Han pasado por aquí los griegos? Va, no me lo mencionen. Desde que Paris invita a una griega llamada Helena a pasar aquí unos días para enseñarnos unas tácticas deportivas, no nos podemos quitar de encima. Pero Aquiles y Agamenón y la pandilla pasaban por aquí. ¿Qué si pasaron? Ya que no sabes lo que quería. ¿Qué? Ajustar cuentas con Paris por haber invitado a Helena. Estuvieron aquí un rato discutiendo y luego cada uno se fue por un camino. No será usted griego, ¿verdad? No. Venga, vamos, confiéselo. Pues no sé qué decirle. Es que no nos podemos fiar. Tenemos orden de... Ya sabes. Entiendo, así que usted haya vigilar, ¿eh? Y no me vaya a dar un paseo. Este hombre no me gusta ni un pelo. Voy a ver si coincide con la descripción. ¡Por los dioses! ¡Es él! ¡Ulises! El terror de los mares. Se ha quedado conmigo y se ha venido significa que me van a dar mi martillo. ¡Abrid rápido! ¿Qué pasa ahí? Que creo que vienen los griegos. ¡Qué pesado! ¿No será otra equivocación, Aristóteles? Que no, es él, coincide con la descripción. ¿Con quién? Con Ulises, el terror de los mares. ¿Estás seguro? Sí, abridla una vez. Voy. ¡Aqueos! ¿Qué? Abajo del barco, esto es Troya. ¿Seguro? ¿Vas a dudar de lo que dice Ulises, el de la mano dura? Ahora sí yo decir Ulises el de la cara dura. ¿Me coja? Que no he sido yo, que ha sido este. ¡Hombre, Homerillo! Tienes el plan periodista, no has criticado a los jefes. ¿Qué dices, Ulises? El zorro de los mares no lleva dos palabras en mis labios que no sean de elogio. Pues yo solo vengo a hacer un reportaje de tus hazañas y nada más. Pues ya sabes que si me saca favorecido hay regalito. Me esmeraré y quedarás complacido. ¡Pelota! Envidia pura y amarilla. Bien, vamos a deliberar. Detrás de esa muralla se esconde Helena. Nosotros hemos venido aquí para devolverla. Aqueos, nada nos detendrá. Si hay que tirar la puerta, pues se tira. Si hay que saltar la muralla, pues se salta. Y si hay que... Eso, se tira, se salta, se... ¡Silencio, imprudente! ¿Olvidan que cientos de ojos nos espían? Que las paredes oyen, que aquí aparte de Helena puede haber gato encerrado. Lo más sensato es buscar a Aquiles y a Agamenón y os explicaré el truco del caballo. Y tú, Homero, toma nota. A ver, construiremos un caballo de madera y nos meteremos dentro. Cuando los troyanos lo encuentren, pensarán que es un regalo de los dioses y lo meterán en la ciudad. Y cuando más de premios estén, ¡zas! Entraremos y Troya será nuestra. Maravilloso, cuando se entrenen en cierta una astucia o en Ulises. Pero se tragarán los troyanos el anzuelo. Y dale con lugar de mí. Ya verás cómo sale bien. Bueno, pues vamos a hacer caballito. No, lo más sensato es buscar a los demás griegos y para hacer el caballo. Seguidme, en silencio y sin perderme de vista. ¿Se ve algo? Espera que me suba, no verás lo difícil que es subir por esas escaleras. Claro, si le faltan todos los peldaños. Empuja, ya estoy casi arriba. ¡Uy, qué mareo! A ver si te caes y me pillas debajo. Ya estoy casi. ¿Ves algo? ¡Uy, no veo nada! Me he quedado ciego. Quítate el casco delante de los ojos. Tienes razón, ya veo. Pero, ¿y los griegos? Por las barbas del gran Zeus, que su rayo me fulmina si no estaba lleno de griegos esto hace un momento. ¡Esto es un aviso, Aristóteles! La próxima vez te da ganas. Ya estoy harto de que mis merenables barbas estén en boca de todos los mortales. Cuidado con el griego. No sabes cómo se la trata. Tiene los nocios a flor de piel. No me preocupa, me han dicho que tiene la tensión baja. Creo que te has vuelto a equivocar. No se ve ningún griego. Por el rayo del ángel. Si no estaba esto de griego de hace un momento, estaba Ulises, el terror de los mares, y Agamenón, el del mar genio, y Aquiles. ¿Aquiles? Sí, hombre, el que se torció el tío de desembarcar. ¿No te acuerdas que te estábamos diciendo? Ah, claro. Aquiles el duro. ¿Cómo se le puso el pie al pobre? Ya estoy, Héctor. ¿Qué manía
ahora tiene con la gimnasia? Claro, está dispuesta a que Troya siempre una medalla en estas Olimpiadas. Pero si tú eres el único privilegiado. Claro, yo me quedo aquí vigilando mientras vosotros por ahí. ¿Y las siestas? ¿Qué me dices de las siestas que te pegas? Falso, yo no me pego ninguna. Incluso cuando estoy durmiendo, duermo con un ojo abierto, y otro cerrado. Yo el duro éxodo y tú al dulce éxtasis. Duro con ellos, cuerpo sano y mente sana. ¡Vamos! ¡Abrid las puertas! ¡Más rápido! ¡Algo! Escuchadme. Los griegos, además de hacer ellos siempre las Olimpiadas, las ganan. Y luego se inventan eso de que lo importante es participar. Pues no, lo importante es participar y ganar. Es verdad que no les hemos ganado ni a las canitas. Hay que decir basta. ¡Basta! ¡Fuerte! ¡Basta! Es verdad. Pero para decir basta o basta, hay que enseñarse con entusiasmo, con ilusión. Este año tenemos una ventaja. La señorita Elena, que se encuentra concentrada con los demás troyanos en el río, nos enseñará los mejores ejercicios, además de los puntos débiles de los griegos. Este año muchas medallas vendrán para nuestra Troya invencible. Y ahora, falta él. Sí, Héctor, falta Neto. ¡Vamos, Anacleto, que nos vamos! Tendría que ponerme chándal, ¿no? Seguidme, hasta el río. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Qué dolor! Esto de tener que vivir debajo del agua es fatal para el reuma. Cuando me jubile, me iré a una fuente de agua dulce calentita. No me voy a mover de allí, el propio ritmo. Ahora que yo, con mis mareas y mis tormentas, tengo bastante. Y quien quiera olas, que las haga él. Mortal! ¿Has visto a Don Zeus? No, pero tranquilo, siempre tarda. Ya lo sé, no es capaz de salir como todo el mundo. Siempre encontró unos rapavitos para el gobierno. Pero esto es más divertido. De casi todos, aunque hay confianza. ¿Para qué queremos cumplir? Pero no me llega que es más bonito. Aparece con rayos, truenos, centella. Ya está ahí. Hola, Poseidón, hermano. Perdona, pero es que se me habían descargado las baterías y me he retrasado. ¿Te ha gustado mi aparición? Quizá con un poco de platillo. Está todo previsto. En cuanto me suban el presupuesto, incluyo una traca y una banda de música cada vez que defienda la tierra. ¿Y qué? ¿Apostamos o no? Pues si está claro, los griegos, como siempre, serán los ganadores de la Olimpiada. Si apuestas, es seguro que pierdes. Estás acostumbrado a que los troyanos, a que los griegos siempre ganan las Olimpiadas, pero este año los troyanos darán la sorpresa. Nuevas técnicas, entrenamiento secreto. A pesar de todo, ya verás, los griegos son los mejores deportistas del mundo. Aunque ahora tenemos uno, que en lanzamiento de plato no hay quien le gane. Creo que se llama Discóbolo. Sí, puede llevar su medalla, tal vez, pero las restantes serán para los troyanos. Y me ha puesto un cambio. Si tú ganas, yo organizaré todos tus reños y todo. Pero si yo gano, toco por mi lugar en el mar. De acuerdo, pero que sepas que vas a perder la apuesta. A pesar de esas nuevas tácticas, no. Me he dejado. Ahora me voy, que me he dejado las sirenas discutiendo y cuando vuelva no sé qué voy a contar. Mujeres, aprovecharé que tengo las baterías cargadas y hoy estoy de buen humor. Para fulminar a algunos que me tienen hasta la coronilla. Pues que no me ¿Cómo? ¿Con qué escaleras vamos a llegar a todo el muro? Ya te dije yo que se nos olvidaba algo. Y son las escaleras dichosas. Te dije que apuntase lo que hacía falta, pero como nunca me excusé y haces lo que te da la gana. Bastante tengo yo con mi pie hinchado para que encima tú me vengas reprochándome el haberme olvidado las escaleras. Como sigas así, cojo mi barco y me vuelvo a Grecia. Bueno, vete. No vaya a arrepentirte. Y lo primero que haces es servir. Es mi único punto vulnerable. La mala pata que viene y nos contas el del ejército. Que se ni lo que hacen a nosotros. Yo no tengo la culpa de que las Olimpiadas se celebren dentro de 2 semanas y los que ya no quieran perdérselas. ¡Basta ya! Son las palabras más sabias que vivo en un buen rato. Si seguimos así, va a durar esta guerra una eternidad. Si conocíais a mi esposa Penélope, ¿cómo se pone cuando me retraso? Anda que la mía, todo el día de compras. Comprar. Y ahora que piensas, me han cargado un espejo. La mía, por ejemplo, tiene otras manías, como hacer puntos. Tengo tantos G6 que ya estoy aburrido. Ni esto es una guerra ni es nada que se le parezca. Soy un periodista de acción y no voy a enterarme de que si uno tiene muchísimos jerseys
o el otro tiene que llevarse un espejo. Ya estoy harto. Tienes razón, Homero. ¿Empezamos a trabajar o no? Empecemos. Tómalo. Creo que lo vas a ver. Voy a entrar en acción ahora mismo. ¡Alto, insensato! No tardarían esas murallas en llenarse de soldados troyanos que nos convertirían en coladores con sus flechas. ¿Qué hacemos entonces? Pues emplear las flechas. Me acercaré a mirar por la cerradura y si eso se explica el truco del caballo. Bueno, pero que sepas que me lavo las manos. Curiosidad, nada más que curiosidad. Y abusaban de la mujer. This is open. Are you sure? Of course. ¡Ay, Cami! Alto, voy a hacer una trampa. Pueden estar ahí dentro los troyanos esperando a capturarnos. Sería desperdiciar la ocasión. Voy a ir. ¡Cógete a mí! Pero no tan rápido que me queda atrás. ¡Tierra, Aquiles! ¡Ya voy! ¡Y no me grites! ¡Mirad que me caen los centinelas! ¡A por él, que no escape! ¡Nos has robado! ¡Así vamos a ganar la guerra y mucho menos beneficiada! ¿Sabes qué nos ocurre? ¡Ay de mí, pobre desgraciado! He entregado la ciudad a los griegos. No me merezco ni el pan que me como ni las siestas que me pego. Mira, mira que llevo. ¿Quién habrá sido el listo que se habrá dejado la puerta abierta? Él tiene toda la culpa. Ahí vienen los míos. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡A mí! ¿Qué pasa? Los griegos han invadido Troya. Te han dejado hecho una pena. Y menos mal que huí. ¿Cómo? ¿Un troyano huyendo? Que menos mal que... ¡Uy, qué dolor! Que menos mal que me definí realmente. Troya perdida, no nos podemos quedar así, tan tranquilos. ¡Atacamos la muralla! No, ahí están Ulises y Aquiles. ¡Los de fuera! No llamo troyanos porque Troya es de los griegos. Si habéis perdido vuestra ciudad, ¿cómo no vais a perder a sus ciudades? Troyanos, no les escuchéis. Recuperaremos la ciudad, pero antes vamos a deliberar. Seguidme. ¡Se han ido! ¡Nada de liberar! De nada de seguridad. Tenemos toda la verdad. ¿Y qué? ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿Apenas es una ciudad vacía? ¿No como tal tratado? ¡Cielo! ¡Ulises encerrado! ¡Ayudadme! ¡Que voy a salir! ¡Sale a tu Ulises! ¡Y que se te acabe la sucia para siempre! ¡Te cogerán y me agarraré! Porque por tu culpa estamos encerrados. ¿Por mi culpa? ¿Os ha ayudado yo a entrar? A mí sí. Tampoco me gusta apoderarme de la ciudad vacía. Y ahora que pienso, si ya me lo dijo mi mujer, Aquiles que se está perdido en Troya, y pobrecita mía, que alguna vez tiene razón. ¡Hombre! ¡No te pongas así! A mí también me hubiera gustado conquistar Troya como los dioses mandan. Tenía preparado el truco del ¡Silencio! ¡Viene hambre! Quiero hablar con vosotros. Sí. Os ruego que os marchéis y que nos devolváis la ciudad. Veo que se hace gracia, pero no sé si sabéis que esta
Claro, si todas las buenas ideas son Ulises. Que todas las buenas ideas son mías, pregúntaselo a Homero. ¿Dónde está? Lo llamaré. ¡Homero! ¡Homero! ¿Qué queréis ahora? Ya voy. De todas maneras, no debemos dejar que el caballo entre en la ciudad. Saldremos y cogeremos a Héctor prisionero. Será la victoria más grande jamás vista. Llevar a Héctor prisionero. Bien, salgamos. Ahora lo abriremos. No sé por qué hacerlo. A lo mejor se hace desde dentro. Si es así, lo forzaremos. Los 5 gritos griegos buscaban la clave. Abrir el caballo sin ninguna llave. Y este caballo lo veo demasiado pequeño para que Héctor le padezca. Es que es muy bajito. Y si está encogido, No sé, esto no puede hacer. ¡Griego! ¡No sois los más astutos del mundo! ¡Por Zeus! ¡Nos la han jugado! Eso es lo más astuto, lo dicen por mí. Homero, toma nota. Ahora sí que me va a escribir un buen reportaje. Yo estoy viendo los titulares. Espantoso ridículo en Troya. ¡Calla, pájaro de mal agüero! Tú no escribirás nada de eso. Escribiré. Fracasado el intento secreto de Agamenón. Yo, que no puedes hacer eso. Claro que puedo. El invulnerable Aquiles lesionado. ¡De ninguna manera! ¡No olvidarás lo que nosotros te diremos! ¡Caza! Bueno. Puede pedirnos lo que quiera. Sí, lo que quieras. No pensaré. Bueno, ¿qué? Ahora os marcharéis, ¿no? ¡Dime nuestra palabra! Bueno, pues ya no tenéis nada que hacer aquí. ¡Vámonos! Aquí ya no hacemos nada. Homero, tú lo que tienes que hacer es venirte a mi casa invitado y allá escribir tan tranquilo. Ahora, ¿quién se va? Y... ¡Atención! ¡A lo nuevo! ¡Uno! Detenido. Y ahora tú se va. No vigilaré con los ojos bien abiertos. Bueno, con el ojo, porque como no lo puedo subir. No, Héctor, no puedo. Pero tranquilo, podéis confiar en mí. Yo me quedo vigilando. Qué descanso. Ya se han ido los griegos. Pero pobrecillos, se han ido tan tristes. Mortal! ¿Has visto a Poseidón, mi acuático hermano? Oh, Zeus, no lo he visto desde que ha hablado con él esta mañana. Oh, Mortal, muchísimas gracias. Oh, Zeus, de nada. De todos los dioses, este es el más fresco. No solamente porque vive en el agua, siempre en remojo, y nunca sabe nadie dónde está. Y el mar es tan grande, menos mal que tengo recursos para todos. Enviaré un rayo sobre las aguas y vendrá al instante. ¿Quién me llama? ¿Quieres molestar a Poseidón, el dios del mar? Soy yo, no te enfades. ¿Qué quieres, jefe? ¿Pero qué es eso? ¿Qué te ha pasado? No hay que te reconozca. Ah, lo de la cara. Nada, me han nombrado presidente honorífico de la Asociación de Calamares y Pulpos y en vez de aplaudirme me han puesto por idiotín. ¿Qué es lo que querías? Aclarar contigo la apuesta. Dijiste que si perdían los griegos, pero... ¿Qué ocurriría si ganaran? Nada. ¿Cómo es eso? ¿Qué decía la apuesta? En el momento que me llamaste estaba haciendo las maletas. Me voy. ¿Te vas? ¿A dónde? A cualquier sitio donde el agua esté más calentita que aquí. De vacaciones, ¿no? Algo así. Los dioses no tenemos vacaciones. Pues yo voy a tener primero. Pero, hermano, ¿vas a dejar sin apuestas estas olimpiadas? Los dioses lo sabemos todo. ¿Para qué queremos apostar? Además, vemos el futuro. Adiós. Para divertirnos. Vuelve, Poseidón, vuelve. Es inútil. No quiere jugar conmigo. Y tienes razón, los dioses lo sabemos todo. Es tan aburrido, pero me gusta tanto jugar, suponer que no sé lo que va a ocurrir. Es una lata ser tan listísimo. ¿Qué? No se ponga triste, por favor. Ay, Aristóteles, es que nadie quiere jugar conmigo, aunque sean las apuestas. Yo jugaría, pero como lo sabe todo... ¿Lo ves? Pero hay otras formas de divertirse. En vez de tirar rayos que hacen daño, voy a tirar confetis, serpentinas, cantar canciones. ¿Tú crees? Claro, voy a llamar a mis amigos y saldrá a jugar con usted. ¿Van a jugar conmigo? Soltaré mis rayos y truenos y ahora